Buenas tardes, Buenas estamos tardes. Buenas Sí. tardes. reunidos aquí en el Centro de Estudios de Hermenéutica. Estamos en esta tarde de viernes retomando el seminario de literaturas africanas. Queremos darle un agradecimiento muy especial a Federico Vivanco, que aceptó una vez más la propuesta de brindarnos este tesoro que es el resultado de toda la investigación que está haciendo. Acaba de doctorarse Federico con una tesis y una defensa fuera de lo común, con la mejor nota que se puede obtener y la recomendación de publicación. Y queremos sobre todo agradecerle a Federico porque la generosidad con la que nos brinda todo esto, dadas las dificilísimas situaciones académicas que estamos atravesando en Argentina, para nosotros es Hola, buenas. muy significativo y lo valoramos muchísimo, porque estamos en una situación crítica y bueno, para decirlo directamente, Federico Vivanco, eh, excelente investigador de las literaturas africanas y como les decía, para los que están ingresando recién ahora, doctor ahora en filosofías, en literaturas africanas, aceptó una vez más brindarnos todo esto eh, de una forma absolutamente generosa, sin honorarios ni ningún tipo de reconocimiento en ese sentido, dado que las universidades argentinas en este momento están sufriendo un desfinanciamiento brutal. Entonces, Federico, de todo corazón y de todo ánimo y desde el punto de vista académico y de estudio de las humanidades y de las ciencias, queremos agradecerte en nombre del centro este esfuerzo que haces, porque para nosotros es todavía tener una pequeñísima esperanza de que no todo está perdido. Entonces, Exactamente. realmente muchísimas gracias. Quería con emoción realmente agradecerte. No, por favor, está además, es un placer participar en estos seminarios, cursos, sobre todo en Argentina y sobre todo también dada la situación, ¿no? Que tienen las universidades públicas. Como comenté en la primera parte del curso, para mí es fundamental poder plantar una pequeña semillita también en Argentina con relación a estas letras africanas. Así que bueno, esta es nuestra contribución, nuestra aportación. No estoy solo aquí, también Marina, Laura, Diego, hay un equipo detrás que también está trabajando pro bono, ad honorem, para poder, ¿no? Comunicar un poco estas voces a lo que es Latinoamérica e incluso aquí también en España, porque veo gente también participante de España. Así que nada, gracias a vosotras, a vosotros por darnos este espacio realmente y por vuestro trabajo muy valioso. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Yo hago una breve presentación de Federico y después ya lo dejo que él empiece, así no perdemos nada de tiempo. Bueno, esto es un esbozo de toda su carrera, ¿no? Federico Vivanco es doctor en literaturas africanas anglófonas por la Universidad de Málaga y graduado en estudios ingleses por la UNED y posee un máster en educación. Es antólogo, editor y traductor de ellas. También cuentan primera antología de relatos cortos y poesía anglo-africana. Es editor y traductor del B. Cuéntaselo al Sol, colección de relatos de la escritora botsuanesa Wayne Molefe, siendo este el primer libro botsuanés traducido al español y también traductor de la novela Las vidas secretas de las esposas de Babi Seguí, de la escritora nigeriana Lola Joneshin. Es coordinador literario y asesor de la Sociedad Finlandesa Africana. Imparte distintos seminarios sobre literaturas africanas en México y Argentina y colabora con las universidades nacionales como la nuestra casa, Universidad Nacional de San Martín, Universidad de 3 de Febrero
de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco. Gracias, Federico. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Gracias, gracias. Espero que no haya problemas con el Wi-Fi, con el Wi-Fi, como decimos en España. No suelo tener problemas, pero tengo el aire acondicionado. Aquí tenemos 40 grados y puede ser que haya interferencias. Sí, Ana, sí. Hace 40 grados. Algunos dan fe. Olga, que está ahí, da fe de la temperatura que está haciendo en España. Así que bueno, hubo algunos cortes. Espero que me funcione bien en el internet. Así que bueno, nada, y agradeceros nuevamente a todas las y los participantes en este nuevo seminario, en la segunda parte. Hubo muchas inscripciones, unas 88, 89. El 50% son participantes nuevos, nuevas. Entonces, bueno, simplemente comentaros la dinámica. Nosotros tratamos unos 3 4 relatos por sesión y, bueno, como somos tantos aquí en la UNSAM, en el seminario, destinamos un tiempo de unos 15 20 minutos por relato. Por eso, lamentablemente, nos hemos obligado a tener unos 3 4 participantes, ¿no? Alumnas, alumnos que puedan debatir, analizar en estos relatos, estos textos. Entonces, bueno, eso es más o menos la dinámica. Eh, Todos tenemos la plataforma donde están ahí lo que es la programación. He dejado para los participantes nuevos en lo que fue la primer parte del curso, porque pueden acceder a esos textos, los pueden descargar. Luego, si los leen, pueden también eh, mirar lo que son los vídeos en YouTube, en el canal del seminario. Y luego en la parte superior está todo lo que es la nueva parte, ¿no? La segunda parte del seminario. Y a mí me gustaría quizá compartir la pantalla para mostrarlo. Voy a compartir esa pestaña. Sería esta de aquí. Vale. Se puede ver, ¿no? Vale. Sí, se ve Sí, bien, ahora ¿no, sí. Marina? Ahora Vale. sí. Nada. Vale, perfecto. Entonces esto sería la segunda parte, ¿sí? Como figura en el título, lo que es la sesión de hoy, 8 de agosto. Tenemos estas 4 narrativas. Hoy vamos a tratar lo que son las literaturas franco-africanas o las literaturas africanas de expresión francesa. Habéis visto que todas son mujeres. Trabajo mucho lo que es el género, lógicamente, femenino. Pero es la primera parte, ¿vale? Por eso figura ahí, entre paréntesis, uno. Luego habrá una segunda parte, ya bien al final del curso o en el próximo curso, en donde también habrá otros autores, también del género masculino, si puedo, como Alama Bancu o Arap Diop. Entonces, bueno, también habrá del género masculino. Tenemos un material complementario a estas narrativas, ¿sí? Luego lo que haré a partir de mañana es colgar lo que es la presentación PowerPoint por si alguien quiere la bibliografía o la presentación. Y luego el vídeo. Cuando el Centro de Estudios de Hermenéutica me envíe el vídeo, lo subiré aquí para aquellas personas que han perdido esta sesión, ¿vale? Luego en el segundo encuentro vamos a tener a Trifonia Melibea Obono, es una autora de Guinea Ecuatorial, una de las más prolíficas de las contemporáneas que hay en este momento. Está en este momento haciendo unas prácticas, pasantías en Sudáfrica. Hablé con ella esta semana y me ha confirmado que va a estar presente con nosotros el 22 de agosto, ¿vale? 22 de agosto. Así que en este encuentro os voy a subir algunos textos que vimos en la primera parte del seminario, los hemos visto, un relato. Subiré algo más, pero bueno, simplemente es para que tengáis conocimiento de el tipo de literatura que ella escribe, así que no tenéis mucha tarea para hacer de aquí a 2 semanas. Lo que sí es importante es ya la tercera sesión, ¿vale? La tercera sesión vamos a leer una novela, yo puse justo para finales de agosto, ¿sí? No, no sería, a ver, 22, no, no es 22 de agosto, figura 22, pero bueno, tengo que modificar la fecha, es principio de septiembre, ¿vale? Aquí he repetido el copy-paste, lo he repetido mal, ¿vale? Sería principio de septiembre, luego la voy a modificar, porque será un mes y medio más o menos para leer esta novela. Es para mí una de las, bueno, de mis predilectas, de mis favoritas de África. Es un must. Realmente leer Buchi Mecheta es una de las madres de las literaturas africanas.
está publicada en Argentina, se titula Delicias de la maternidad, y en España la tenemos como Las delicias, ¿vale? De la maternidad, con el artículo. Os dejo, para la gente que esté en Buenos Aires y también en Argentina, un mapa donde podéis conseguir esta novela, que está publicada por la editorial Empatía. Aquí en el mapa podéis buscar, no solamente en Buenos Aires, también en distintas provincias de Argentina, en Montevideo, en Chile, también podéis encontrar la novela. Ahora, en este momento, está la editorial Empatía en la Feria de Editores. Es una feria muy importante de editores independientes que van a estar hasta este domingo, ahí en Chacarita, en el barrio de Chacarita, en Avenida Corrientes al 6200. Va a estar Empatía, y Marcela, que es la fundadora, eh, nos va a dar un 20% de descuento, ¿vale? En lo que es el catálogo de Empatía, pero sobre todo en esta novela, un 20% de descuento, pero tenéis que decirle que venís de parte del seminario, ¿vale? El seminario de Loxam, sí o sí. Yo hablé con ella hoy y bueno, ha accedido a este 20% de descuento, que es importante. Así que bueno, aquí sí, ya os voy a actualizar la fecha, pero es principio de septiembre, así aquí hay que tener la tarea realizada, ¿vale? Y luego, bueno, tendremos lo que es la programación, lo que son las literaturas australes, la lusófona, que son de expresión portuguesa. En la lusófona hay dos partes. La primera parte vamos a ver unos textos de tres autores, y en la segunda parte vamos a leer tres textos de una antología que se publicó hace muy poquito en México, y vamos a tener a la traductora, a la antóloga, que es profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, también como invitada. ¿Ok? Luego, bueno, tendremos en octubre una novela, luego vamos a ver la parte norafricana o la literatura magrebí, pero poquito a poco os voy a ir poniendo los textos y la información. ¿Ok? Acordaros que al final de toda la plataforma, ¿sí? Una vez pasado lo que es la primera parte, tenemos las lecturas complementarias. ¿Ok? Estas son lecturas complementarias que fueron del primer curso, que voy a ir agregando nuevas, ¿ok? Y aquí hacéis clic y podéis descargar, ya sea estas novelas que son de descarga legal, ¿sí? En que tenemos el permiso por las editoriales, en distintos relatos cortos que complementan lo que fue la primera parte del curso, poesía, ¿vale? Yo, por ejemplo, he subido esta, Aquí no hay tregua, hay otras historias, que se publicó hace muy poquito, también de Ama Taidú, que leímos en la primera parte. Le he puesto nuevo, ¿vale? Para que la gente que ha hecho lo que es la primera parte del curso sepa que este es una lectura nueva que se ha subido a la plataforma. Esto en realidad es una colección de relatos de Amata Aidú. ¿Ok? Y luego, como publicidad, ¿vale? Para aquellos que están en Buenos Aires, las organizadoras de Observatorio Sur están haciendo una muestra itinerante de cine africano en Buenos Aires. Son todos los sábados y domingos. Bueno, son gratuitas, ¿vale? En todas las muestras de cine que están realizando durante el mes de agosto. Ellas lo organizan todos los meses de agosto en Buenos Aires, así que bueno, también os voy a dejar esta información en el chat. Voy a cerrar aquí. Voy a ir al chat os dejo lo que es el link, y ahí tenéis toda la programación de sábados y domingos de cine africano en la ciudad de Buenos Aires, ¿vale? Así que bueno, nada, voy a ir, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda antes de pasar directamente a lo que son los relatos. Si no me decís. Laura, yo me imagino que tú vas a estar ahí Estamos bien. organizando un Sí, poquito sí, sí, yo que es estoy, la sala. si nadie, sí. Solamente Perf- Carlos te saluda, Carlos Ruta, y te avisa que no está con la cámara porque no le funciona, pero que está. Vale, no hay Es el ningún único problema. mensaje por ahora. Vale, un placer, Carlos. Nos hemos visto en Buenos Aires hace poquito y, y bueno, nada, un placer tenerte otra vez aquí. Gracias por tu apoyo siempre. Pues nada, Gracias, esta es la Fede. primera. A ti, a ti. Esta será la segunda parte entonces de lo que es el seminario. Hoy tenemos cuatro escritoras: Verónica Shaw, Aminata Magacá, Catherine Daye
y Mariama Ndoye, ¿vale? Estas son las cuatro que he seleccionado, distintas antologías de lo que es apenas una introducción brevísima, súper breve de lo que son las literaturas franco-africanas. Voy a mostrar aquí un mapa, parece increíble, pero todos estos países que están en azul, todos estos son estados africanos de lengua francesa. Luego tenemos también lo que es el Sáhara Occidental, eh, que es lo que yo le llamo el país número 55, porque África tiene 54 países más uno, ¿vale? Y bueno, luego Egipto, ¿vale? Que también no lo tiene, no tiene el francés como lengua oficial, pero bueno, aquí tenemos en azul, ¿vale? En todos los que son los países francoafricanos. Cuando hablamos de estas literaturas, ocurre como ocurría con las literaturas angloafricanas en la primera parte, que os comentaba que en las angloparlantes tenemos dos cunas, Nigeria y Sudáfrica. Y cuando hablamos de las francófonas también tenemos dos cunas muy importantes, que es Senegal, por eso hay tres autoras senegalesas, eh, que vendría a ser lo que es el África negra, y luego tenemos lo que es la zona magrebí, lo que es el norte de África, lo que es el África blanca, Marruecos, Argelia, Túnez, donde la realidad es que Marruecos es como la segunda cuna, ¿no?, de estas literaturas francoafricanas. Nosotros en la sesión de hoy vamos a tratar solamente aquellas que son subsaharianas, ¿vale? Franco-africanas subsaharianas. Por eso vamos a ver Senegal y Costa de Marfil. Pero también, bueno, hay otras autoras de la zona francesa, de Camerún, de Malí, de Mauritania, ¿ok? Pues estas literaturas nacen en un contexto de protesta contra lo que fue la colonización, que fue motivada por la inestabilidad gubernamental y la independencia de estos países. Aquí los escritores francófonos son los fundadores del conocido movimiento de la negritud. Este movimiento luchaba por lo que era la emancipación y la promoción de la cultura africana. Tiene mucha relación con lo que es el renacimiento de Harlem o el Harlem Renaissance, un movimiento que tiene lugar en Nueva York durante los años 20, 1920, entre lo que fue la comunidad afroamericana que residían en Harlem, que es justamente la zona que se convirtió por aquellos años en un núcleo creativo, sobre todo en lo que es la música jazz, la literatura y la pintura. En las primeras generaciones de escritores africanos francófonos, que publicaban sobre todo en Francia, se dirigían tanto o más a los lectores europeos que a sus propios compatriotas. El objetivo que tenían estos escritores de la primera generación principalmente era presentar un África menos desvergonzada que estaba como caricaturizada a menudo por la literatura colonial. ¿Y cómo se difunde la literatura africana francófona? Pues esto es gracias a la existencia de lo que es la francofonía o la francofonía. Este término hace referencia al conjunto de pueblos que comparten la misma lengua francesa y los mismos intereses. La relación de los países africanos de habla francesa con Francia y la lengua es aquí mucho más férrea, incluso me atrevería a llamarla un poquito también más hipócrita, que si la comparamos con los anglófonos. Hay una relación muy, muy estrecha entre estos países francoafricanos con lo que es París, con lo que es Francia. Eh, un ejemplo de esta hipocresía que hablo es que, por ejemplo, los habitantes de algunas comunas, como la de Dakar, la capital actual de Senegal, o San Luis, que fue la antigua capital de Senegal durante la colonia, a ellos, por ejemplo, se les había concedido automáticamente la nacionalidad francesa, algo que jamás había ocurrido en los países angloparlantes africanos. Pero esta nacionalidad era solo para muy pocas colonias o comunas coloniales. Hasta 1946 se le otorga la ciudadanía francesa a los nativos de las colonias francesas, los que nunca iban a volver a ser considerados indígenas, y las colonias se convierten en departamentos y territorios de ultramar. Estos ciudadanos empiezan a crear, consciente o inconscientemente, un férreo sentimiento francés.
Se le había prometido una educación, obviamente en francés, una nacionalidad, y terminaron muchos rechazando sus raíces y abrazando la cultura francesa. Eh, Paso a la siguiente diapositiva. En París, en los años 30 del siglo pasado, donde un grupo de estudiantes negros de distintas colonias francesas, tanto africanas como de Centroamérica, que se unió para dar al movimiento independentista de las colonias el impulso que le faltaba. A este se le conoció, a este grupo de estudiantes, como Pater, los tres padres. Y serán los padres de este movimiento que tendrán como protagonista a Césaire, que era un estudiante de Martinica, una diminuta isla de las Antillas, que llega a París allí por la década de los 30, y entabla una relación de amistad con Léopold Senghor, que es un poeta, bueno, fue un poeta senegalés, y quien se convertiría luego en el primer ministro de Senegal después de su independencia. Y el tercer padre sería Léon Damas, de la Guyana francesa. Eh, Aquí tenemos lo que son los tres padres, ¿no? eh, que empiezan a incursionar en el movimiento de la negritud. Uno solo es senegalés, que es Leopold Senghor, ¿vale? Pero esto, como os comentaba, se inicia no en África, no en Senegal, sino en París. Eh, bueno, algunos conocerán a Alain Mabanckou. Os voy a poner un ejemplo. Él es un autor contemporáneo nacido en la República del Congo, que recién a los 22 años él sale del Congo para irse a vivir gracias a una beca a París. Es decir, no estoy hablando de un africano nacido en un país africano y a los meses de nacer se muda con su familia a Europa, no. Aquí estamos hablando de una persona que ya inicia sus estudios, ¿no?, universitarios en París. Él ahora, Alain Mabanckou, vive en Estados Unidos, donde es profesor de la Universidad UCLA. Y en su ensayo, El llanto del hombre negro, el autor conoce a un francés en el avión y comenta: entre aquel normando y yo se levantaba un muro. Encarnábamos a dos tipos de franceses. Él se aferraba a una definición stricto sensu de la nacionalidad, la que se obtiene porque uno ha nacido naturalmente en Francia, de padres franceses, naturalmente blancos, y yo a una ciudadanía francesa elegida según mi conciencia. Bueno, luego continúa comentando. Voy a subir aquí la barra del curso, si no lo puedo leer. Sin revelarle el nombre de mi país de origen, que él quería saber a toda costa, le expliqué al normando que él había nacido francés y que yo me había hecho francés, ¿vale? Este es un claro ejemplo, ¿sí?, de la cantidad de francoafricanos que se consideran franceses, o ellos eh, tienen ese orgullo, ¿no?, de haberse hecho franceses, algo que no pasa en los países angloparlantes africanos. Nigeriano es nigeriano en Estados Unidos y en Inglaterra, pero no se consideran ingleses o norteamericanos. Eh, vale. Y es en América donde por primera vez he sido considerado como escritor francés, porque en este país el color de la piel no define forzosamente el país de origen de un individuo. Si me expreso y enseño en francés, para los americanos soy pues naturalmente francés. Nunca se les ha ocurrido preguntarme si soy franco algo. ¿Ok? Em, Voy a dar brevemente algunos autores y autoras francoafricanos. Son muchos los que se han traducido, por suerte, al español. Yo creo que en la segunda parte voy a ampliar esta bibliografía o de autores y de autoras, pero bueno, ahora será un pantallazo muy general de estos autores y autoras. Tenemos, por ejemplo, a Leopold Senghor, que os había comentado que era uno de los padres de la literatura franco del movimiento de la negritud. Tenéis poesía de él, si él sobre todo escribía poesía, no hacía narrativa, hacía ensayos y poesía, tenéis en internet, de libre acceso. Cuando hablamos del padre, no podemos dejar de mencionar a Mariam Ba. Eh, Ella es considerada una de las madres de la literatura franco-africana. Eh, yo creo que hay una disputa entre las novelas más leídas en África. Es Mi carta más larga, de ella, de Mariam Ba, y Delicias de la maternidad, cuando hablamos de literaturas
del género femenino. Mariam Ba. Bueno, Ken Bugul también, de Senegal, el baobab loco. Lo tenéis tanto en México como en España y en Argentina. Es de corte autobiográfico. Boubacar Boris Diop, posiblemente, yo creo que lo mencioné en el curso, en la primera parte, porque es uno de los pocos autores que escriben en lenguas africanas. Él escribe en Wolof, tiene traducido muchas de sus novelas, e incluso en España tiene una novela que está escrita en Wolof y traducida al español, ¿vale? Que sería en bilingüe. Aquí os dejo un poco de bibliografía, los autores. Este libro, bueno, este ensayo es muy interesante. África más allá del espejo es una colección de ensayos que tratan sobre lo que es la imagen que recibimos de África, la denuncia que él realiza a Francia por la participación del genocidio de Ruanda, cómo hay que superar el racismo y, bueno, y el imaginario. Trata mucho, mucho sobre lo que es el imaginario que tenemos. Mohamed Sarr es una joven promesa de Senegal. La más recóndita memoria de los hombres es uno de los libros más maravillosos que hay ahora, en este momento, en estos últimos 5 años. Él fue premio Goncourt, el premio Goncourt del 2021, uno de los premios más importantes que tienen las letras francesas. Está hoy en día en todos los países hispanoparlantes. Es como un autor de una literatura de culto, también os los recomiendo. Eh, Él lo ganó en el 2021, pero fijaros aquí en esta diapositiva, 100 años antes, el premio Goncourt, en 1921, lo había ganado René Maran. René Maran fue el primer negro en ganar lo que es el premio Goncourt y tuvieron que pasar 100 años para que lo ganase ya un segundo negro. Se considera generalmente a René Marin precursor también de la negritud. Él fue guayanés, vivió tanto en Francia como en África. Y bueno, os recomiendo esta novela que se acaba de reeditar también, Batuala, que es con esta novela que él gana el Goncourt. Fue una novela muy criticada. Eh, por una parte, en Occidente, como que bueno, la habían tachado como un libro peligroso y se había prohibido. Eh, y bueno, luego esta novela sí se tradujo al año siguiente aquí en España. Yo tengo esa novela del año 22 que pude conseguir. Pero bueno, lo interesante es eso. Fijaros que han tenido que pasar 100 años del premio Goncourt para que gane otra persona negra. Bueno, Alain Mabancou, que os comentaba antes, ya leeremos algún relato de él en el próximo curso. Em, Bueno, aquí tenemos Sunyata, uno de mis libros también preferidos, a la gente que le gusta la literatura oral, la oratura. Sunyata o la epopeya mandinga es, como menciona el título, ¿no? Una epopeya de Sunyata. Es un poema épico del pueblo mandinga, también llamado el Imperio Mandinga o el de Mali. ¿Ok? Esta es una historia que había sido transmitida de generación en generación gracias a lo que es la narración oral de los poetas griots del África Occidental. Hemos visto en estos textos de hoy la palabra griot, luego vamos a volver a estos personajes que tenemos sobre todo en África Occidental. Es del siglo XII este texto. Invito a aquellos docentes que dan literaturas en hacer una comparativa con el mío Cid Campeador, porque vais a ver muchísimas, muchísimas similitudes entre el mío Cid Campeador, también del mismo siglo, con aquí Sunyata o la epopeya mandinga. Amadou Hampâté Bâ es uno de los sectores más destacados de Mali. Ankoulel, el niño Fulbé o Peul es una novela que aborda la vida y la cultura de los pastores Fulani. Además, bueno, Ba también es conocido por sus escritos sobre la tradición oral y la importancia de preservarla. Amadou Kourouma
Es considerado uno de los autores más destacados de lo que es el África francófona. Después de un intento de golpe de Estado en Costa de Marfil, Nkrumah fue acusado de participación y tuvo que exiliarse en Argelia, luego a Camerún. Es en el exilio donde él comienza su carrera literaria. Los soles de la independencia es una crítica satírica y alegórica de las luchas por las independencias de África. Alá no está obligado es uno de mis libros preferidos. Aborda temas como el conflicto armado, niños soldados, la niñez afectada por la guerra y la violencia, en lo que es la explotación también infantil, todo en un contexto de la guerra civil. Y bueno, yo creo que la mayoría ya conocéis a Gaël Faye. Él es escritor, es cantante, rapero también, franco-ruandés. Nació a principios de los años 80 en Burundi. Su padre es francés, su madre es ruandesa, lo que bueno, le ha proporcionado a él una rica herencia cultural que va a influir profundamente en lo que es el trabajo artístico, tanto en literario como en su música. A los 13 años Faye y su familia huyen de Burundi debido a la guerra civil y el genocidio de Ruanda y se establecen en Francia. Esta experiencia de desplazamiento, de adaptación a una nueva cultura, marca significativamente lo que es la vida y la obra del autor. También tenéis la película de Pequeño País. Vale, estamos bien de tiempo, más o menos lo que yo tenía más o menos estipulado, que eran 30 minutos en lo que era la presentación. Como os comenté, esto fue una presentación muy, pero muy breve de algunos autores para que tengáis en mente. Y ya cuando volvamos a la segunda parte de lo que son las literaturas francoafricanas, sí, ya vamos a ver a más autores. Bueno, Véronique Tallot va a ser la primera que vamos a ver. Es, es autora, poeta, novelista, también es ilustradora, es originaria de Costa de Marfil, aunque nació en Francia. Su padre es marfileño, pero ella se cría en Abidjan, lo que es la capital del país. Y esta crianza es la que marca profundamente su identidad, a pesar que había nacido en Francia. Su padre ocupó un cargo alto en lo que es la administración pública y su madre, que era de nacionalidad francesa, se dedicó a lo que era la pintura y la escultura. Talló cursó estudios de literatura en su país y obtuvo el doctorado en la Universidad de la Sorbonne en París. Ha residido en distintos países como Nigeria, Kenia, Sudáfrica. Se define como una escritora panafricana y reconoce la influencia del movimiento de la negritud en la mayoría de sus obras. Como habéis visto, eh, en sus relatos no suele ubicarse en contextos temporales o geográficos específicos. Eso le permite a ella desarrollar sus historias, sus narrativas en cualquier lugar del continente africano. Combina técnicas tradicionales de la oralidad con una escritura contemporánea y bueno, siempre lo que intenta ella es buscar reflejar la realidad, ¿no?, cotidiana. En sus temas recurrentes están centrados en lo que es las vivencias de las mujeres, la sexualidad femenina, su rol en la sociedad, así como el neocolonialismo y la corrupción política en África. Con relación a esta oralidad, ella comenta, la tradición oral durante mi infancia y adolescencia en Abidjan han nutrido mucho mi escritura. También los poetas de la negritud, Ahmed Césaire, Leopold Senghor, Virago Diop y León Damas. Tenéis en la plataforma, en Tierra Roja, es un poemario que está disponible si bajáis al final. Eh, Fue editado gracias a dos sellos editoriales de Latinoamérica, Ecuador y Venezuela. También ha sido una publicación gratuita y se puede descargar. Por si os interesa un poco leer lo que es poesía de esta gran escritora, bastante prolífica, muy conocida, traducida en España y en Argentina sobre todo. Luego tenemos El Reino Ciego,
Es un texto que entrelaza narrativas breves y poesía. La historia se desarrolla en un reino ficticio donde el rey y sus súbditos han perdido la vista debido a una maldición. Y a través de este contexto, Tallo explora temas como el poder, la opresión, la resiliencia humana. Eh, Luego de ella también tenemos que se tradujo en Argentina. Yo empecé a leerlo justo hace 2 días, que me lo traje de ahí de Argentina, que es En compañía de los hombres. Es una novela que aborda lo que es el impacto del brote de ébola en África Occidental. Aquí la autora combina elementos ficticios con testimonios que narran las experiencias de diversas personas afectadas por la epidemia. Lo que es la voz narrativa me hace de este libro, En compañía de los hombres, sigue, es muy, muy parecida a La ira de los muertos, el texto que tenemos para hoy, ¿vale? Me hace acordar mucho al texto de hoy. Luego, bueno, en francés, sí, La chanson de la vie, son cuentos en realidad juveniles. También se pueden descargar en internet, están traducidos al chino, a distintas lenguas también de la India. Bueno, aquí los personajes son animales. Yo no he querido subir a la plataforma el que está en inglés y chino, porque ya me parecía demasiado. Pero bueno, los que les gusta trabajar con estos textos o si tenéis alumnos que pertenecen a distintas minorías lingüísticas, es un bonito texto que trata también la Mami Wata, ¿no? Que es un personaje muy típico de África, el tema de la sirena, la máscara. Así que bueno. Y luego tenemos en La sombra de Imana, ella en el 98 participa en un proyecto en Ruanda con la finalidad de romper el silencio de los intelectuales africanos en torno al genocidio de Ruanda del 94. Y surge esta novela, La sombra de Imana. La autora narra las experiencias personales, distintas entrevistas con supervivientes. Lamentablemente es un texto que está descatalogado, porque la editorial del Cobre, El Cobre aquí en España cerró, pero tenemos aquí hoy lo que es un extracto, La ira la ira de los muertos, que se desprende de La sombra de Imana. Y en la plataforma tenemos un relato también de ella que os he subido, que es El hombre que olía fuerte. Este relato lo trabajé en el Museo Malva hace 2 años, pero os lo dejo aquí en la plataforma por si queréis complementar su lectura. Entonces, bueno, este relato, La ira de los muertos, os comentaba que se desprendía de La sombra de Mana, de esta novela, y fue traducido aquí en España y antologado en Las africanas cuentan, que se publicó en el 2007. Bueno, tenemos aquí este título, ¿no? La ira de los muertos. Ahora ya empezamos a trabajar con vosotras y con vosotros, con los participantes. ¿Cómo podríamos resumir? ¿Cómo podríamos resumir o definir a este relato en pocas palabras? Ahí te dejo a ti, Laura, a Sí, si Carlos. alguien, Dale. claro, si quieren ya levantar la mano o poner en el chat participo, así les damos la palabra. Es Yo lo decir, en muy pocas resumiría palabras, como, ¿cómo? perdón, ¿Perdona? yo lo resumiría como una reconciliación de Ruanda con, después tras el genocidio, ¿no? Una cosa así, me suena, no sé si estoy Vale. equivocada. Sí, sí, perfecto. Sí, sí. La difícil reconciliación en Ruanda tras el genocidio. Exacto, efectivamente. Vale. Ya tenemos la primera respuesta a esta primera pregunta. Aquí, ¿por qué los muertos regresan? ¿Por qué regresan los muertos a visitar a los vivos en esta narrativa? Sí, Silvia. Si tenés que activar Hola, tu micrófono. Ahí está, Silvia, sí. buenas tardes, muy agradecido a los coordinadores, coordinadoras, Federico. Bueno, tengo mucha información, voy a ir metabolizándola. Bueno, lo que recuerdo de lo que leí, no tengo el texto, pero ¿qué reclaman? Ya el título, La ira de los muertos. ¿Qué nos dice esa voz? ¿Qué está pidiendo? ¿No? Entonces yo acá lo ubico con los muertos, los desaparecidos,
históricamente también esos cuerpos, esas voces están acá, viven. No está lo biológico, pero está la voz. Y a través de la literatura, a través de narraciones, a través de la poesía, se escuchan esas voces y esos reclamos. Estamos muertos, pero nuestra voz está. Y hay alguien que está recepcionando eso y va a poner el cuerpo para, eh, para que seamos escuchados. Excelente, excelente respuesta. Esto nos hace acordar también otras situaciones que no están lejos de nosotros, ¿no? La dictadura militar en Argentina, la situación también franquista en nosotros aquí en España. Es lo que a veces comento, que África a veces no está tan lejos de muchas situaciones históricas que nosotros también hemos padecido, sufrido y que necesitamos esa memoria activa. Eh, Gracias, Silvia, por tu participación. Seguimos Le con la damos, próxima. sí, la palabra a Graciela y después a Ana. Hola, Hola, profe. Em, ¿Qué tal? Muy buenas, Gabriela es mi Gabriela. nombre. Sí, me acuerdo de ti. Este, Estuviste en la primera parte del sí, curso, creo. sí, estuve en la primera. Bueno, más que nada, para mí es como un llamado de justicia más que de reconciliación. Incluso en una parte del que tengo marcado acá en el texto, hay una pregunta, ¿no? ¿Llegará la reconciliación algún día? Sí, vivís juntos, pero miráis hacia direcciones opuestas, que justamente, por ejemplo, si hablamos de genocidio, un ejemplo que puso la compañera, el genocidio, bueno, nuestros desaparecidos en Argentina, em, el tema del concepto de, de reconciliación y los negacionismos que llegan cada cuanto, em, ese concepto de reconciliación, ¿no? Y Mukasonga también tiene mucha literatura respecto al genocidio de Ruanda, que ella lo vivió en carne propia. Notre Dame du Nil, que es uno de los ejemplos, La mujer descalza, entre otras. Y bueno, es primera vez que leo bueno, lo de Verónica Tallo, que de hecho yo tengo un libro que es A mitad de camino, a mi chemin, que también, poesía que habla justamente del desarraigo, del dejar la tierra y después del devolver. Tiene dos partes, bueno, ese libro, pero bueno, es hermoso. Bueno, Y gracias, ese gracias fue por mi aporte. comentar gracias por comentar sobre la mujer descalza. Aquí en España se tradujo en el País Vasco, pero fueron nada más 100 ejemplares y está descatalogado, pero sí está en Argentina y trata el tema de Ruanda, de Mukasonga, es uno de los libros más vendidos que hay con esta historia. Así que gracias por traer aquí a la palestra la mujer descalza porque es muy, muy interesante. Gracias, Gabriela. Sí, De nada. sí, bueno, y ahora sí, Graciela, me refería a Graciela Álvarez y luego yo, a me Ah, Ana. dijiste primero. Sí, Eh, hola. ¿Qué tal, Federico? sí, le damos a Graciela que tenía el comentario y Ah, después porque enseguida a Ana. habías dicho Ana, Sí, habías dicho Ana. Hola, ¿Qué tal, yo Graciela? consideré Muy que, buenas. buenas tardes, que yo lo sentí como que algo muy desgarrador y como muy universal, no solamente refiriéndose a los muertos de ahí, sino a todos en general, y que era como que ellos hacen un pedido de paz para que todo cese y para que es como que tengamos algo mejor, un mundo mejor. Es lo que a mí me pareció y es lo que también podrían sentir cada uno de nuestros muertos si pudieran hablar con nosotros. Eso es lo que a mí me pareció que saqué de la lectura del cuento. Sí, gracias, me quedo con eso, con la universalidad y con la importancia, ¿no? de este texto. Normalmente tenemos narraciones por parte de los vivos, siempre son los vivos los que están narrando, ¿no? Estas desgracias, Sí, y aquí es al revés, aquí son los muertos. Es muy interesante exacto. eso. Sí, Sí, muchas gracias. gracias, gracias No, a ti. gracias a vos. sí, Ahora Ana, sí. por favor. Sí. Bueno, yo hice como una triangulación, ¿Qué muy tal, Ana? interesante. ¿Cómo estás? Un gusto Bien, verte, un placer. muy bien. Eh, digamos que estoy totalmente de acuerdo con Graciela y pensaba utilizar inclusive la misma palabra de una cuestión universal, como una cuestión de que los vivos somos producto somos una construcción a través del tiempo. Y lo vinculé con la obra que se llama ya te digo, A la salud de los muertos,
Es una investigación de la filósofa belga Vinciane Desprez, en la cual dice exactamente lo mismo, o sea, los muertos están entre nosotros y están activos. Influyen, transmiten, unen, movilizan, transforman y no transforman. Entonces, en todas las culturas y específicamente en la cultura africana, es indispensable la transmisión. Inclusive en el otro relato que está más adelante también está muy vinculado, en el cual, el que siga este, en el cual le cuenta, ¿no?, la genealogía y la Sí, antropología. Entonces, me gustó eso, ¿no? Verlo como hecho cultural y el respeto a nuestros orígenes. Muy vinculado con lo que hablabas vos también hoy, de aquellos que, habiendo nacido en África, querían la nacionalidad francesa, y también pasó con los caboverdianos. O sea, mm, los caboverdianos en algún momento, cuando se independizan de Portugal, no todos estaban tan de acuerdo en ser, independientes. Bueno, pero esa es otra historia. bueno, muchas Pero gracias, Ana. Eh, básicamente era eso. Es verdad que con este texto tenía cuatro preguntas. Yo lanzaría, creo que la última pregunta, porque bueno, es muy interesante también el tema de la lluvia, ¿no? La importancia que tiene la lluvia en este relato, de lo que representa en la lluvia, como un personaje también, fuera de lo que son los muertos, ¿no? Y los vivos. Quizá para la gente que tiene ahora la mano levantada, me gustaría preguntarles el tema de la reconciliación. Si la reconciliación nacional es posible sin justicia y qué sugiere el texto al respecto. Mariela, ¿Es posible la reconciliación nacional sin justicia y cómo se trata este tema o qué reclama el texto? Bueno, yo recién arranco en este segundo encuentro, digamos. Estoy súper feliz de haber encontrado por lo poco que voy ahí como transitando el espacio. Me parece muy rico, me apasiona todo lo que es la cultura afro y la literatura, así que me gusta porque cuando a veces me meto a lugares me doy cuenta como la calidad y encuentro la calidad, ¿no? Me impresionó muchísimo, Bienvenida y ¿no? gracias, Marela. Me gustó muchísimo leerla porque encima soy consteladora familiar, entonces esto de la conexión ancestral me llevaba como a una descripción tan profunda, como lo que vos decías, ¿no? Como la voz de esas personas muertas, ¿no? Y nosotros los consteladores desde esa área trabajamos muchísimo en esa reconciliación, ¿no? Como me llevó como profundamente a todo eso y tratándolo como desde la cultura afro, esta cuestión de honrar tanto a los ancestros, esas jerarquías, ¿no? De los que llegaron antes y ese respeto que en otras culturas no se toma tanto, y más como en las épocas actuales, ¿no? No dejo de pensar también en Gaza, en lo que sucede, en ese genocidio y y en la humanidad racista, ¿no? Porque como que de repente cuántas vivencias han tenido las comunidades africanas en cuanto a genocidios y demás, pero obviamente eso no le llega como al común de la gente, ¿no? O sea, cuáles son los cuerpos que matan, cuáles son en dónde, en qué cuerpos se ejerce la violencia, ¿no? ¿Y qué hay Sobre qué detrás de todo color, eso? qué lenguas, ¿no? Toda esa cuestión. Entonces, esto que traía la autora me llevaba definitivamente a esa conciencia, y a esa conciencia que la mayoría de las personas de estas comunidades viven a nivel, bueno, popular, a nivel colectivo como colectivo, ¿no? Y solamente las personas que nos abrimos como a esa interculturalidad podemos darnos cuenta lo poco que sabemos y hacer como un trabajito profundo y real. Yo creo Mm, y me lleva todo el tiempo en ese vaivén de pasado presente, ¿no? Y si la cosa no empezamos a cambiarla, como que se va a poner como, o sea, quizás un futuro, ¿no? Porque nosotros a veces hablamos y creemos de que esto quedó en el pasado, ¿no? Un genocidio como allá en el pasado, ¿no? Esto es tan presente. Entonces me quedo, yo creo que sí, que es posible una reconciliación y vale. que es un trabajo que también es individual y que a veces termina como contagiando, ¿no? A nivel colectivo. Muchas, mm.
Muchas gracias, Mariela. Muy interesante lo que has comentado. Gracias. Mm. De las huellas que Federico, deja esto, ¿no? De generación en mm. generación. Sí, Relacionado con Federico, esto, te consulto según porque tenemos dos es decir, dos personas que tienen la mano levantada. No sé si cómo estamos con el sí, sí, tiempo, sí, si sí, sí. A podemos, mí ¿sí? sí, Entonces, sí, me interesa el tema de la bien, reconciliación, el tema, sí, que pueden responder y luego ya pasamos a la próxima autora, dale. a Sí. Minata Maikaka. Ujú. Entonces, Laura, Sofía, y después Jorge, acerca de sí, de la reconciliación que quisieran aportar. Vale, gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Sofía Rodríguez, nueva también en este seminario. Yo soy de Bogotá, de Colombia, de la Universidad de la Javeriana. Por ese medio me llega la invitación y bueno, con todo lo demás. Entonces, bueno, agradezco mucho la acogida. Y hablando específicamente de la reconciliación en este cuento, creo que hay algo muy clave que para mí capta Sí, mi atención y es que aquí se habla en un punto no de vivos, sino de supervivientes, ¿no? De supervivientes y muertos. Es decir, que no son como en una historia los que se murieron y los que vivieron, sino los que sobrevivieron a algo. Hay un hito y hay un contexto que sí se extrapola a esta historia. Y en este caso, la lluvia, como lo decía Federico, juega aquí un papel casi que de personaje por todo el ruido que hace, ¿no? El adivino llega y se le presenta a hablar es a la lluvia, ¿no? Y todo el diálogo y el monólogo de perdón y como la invitación a la reconciliación y apaciguarse va dirigido hasta la lluvia, hasta que la lluvia cesa y permite el ruido de lo cotidiano, que es lo que en un principio el cuento nos empieza a advertir de que la ira de estos muertos viene del olvido, ¿no? No hay voz y alguien no puede ser escuchado si no se le recuerda. De ahí la memoria y la importancia de que la memoria nos dé paso a entender la historia. Entonces, advertir esto desde el inicio nos da más contexto al final cuando lo cotidiano se esparce y se hace la invitación final de enterrar a sus muertos, de llevar los ritos, de hacerlo de una manera correcta, un homenaje, como todo lo que embarca una cultura a fin de cuentas. Para que exista cultura debe haber todo esto, ¿no? Unos ritos, unas tradiciones, una memoria, una voz, etcétera. Y hablando de reconciliación, en los procesos de paz de Colombia de hace unos años, nos hablaban mucho y era súper importante hablar de memoria, de reconciliación y de revictimización a las víctimas, o bueno, reparación a las víctimas, que es no caer en volver a ser víctima a la víctima, ¿no? Básicamente, que no es em, como llorar, aquí diríamos llorar sobre la leche derramada, Ujú. sino darnos cuenta de qué es lo que se le puede hacer o que nuestras vidas no pasen como si nada hubiese sucedido, que es un poco la ira de este cuento, siento yo, en cuanto a el trajín, el día a día, los vivos se van como haciendo parte de sus vidas reales, ¿no? Y los muertos siguen vagando entre las memorias y los lugares que han amado. Entonces, bueno, para hablar de reconciliación inicialmente es muy importante eso, la memoria y los acuerdos, pues. mira qué casualidad que eres de Colombia, justamente aquí tenía varias anotaciones, uno de los países, ¿no? Que ha tenido que pasar por esta transición, esta reconciliación ha sido ¿no? Colombia con el tema de la guerrilla y con la FARC. Otro ha sido Sudáfrica también. Es verdad que, bueno, bienvenida al curso, Laura Sofía, gracias por participar. Es una pena, ¿no? Que tengamos solo cuatro autoras. Hay mucho detrás de los textos, pero tampoco puedo centrarme en una autora o en dos autoras. Por eso, bueno, quedan muchas preguntas y mucha gente que quiere participar. Pero bueno, nada, es lo que a mí me encantaría, ¿no? A veces tener quizá más tiempo para ahondar en los textos. Así que bueno, pasamos con Jorge y luego ya después de Jorge pasamos a Minata Maigaka. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Tal, Jorge, ¿cómo estás? Em, yo no conocí, no tenía información sobre el texto. Em, sí conocía a la autora, que sabía que no es ruandesa, pero a medida que lo iba leyendo, em, iba sintiendo que de lo que estaba hablando era de Ruanda, más que hacía poco había leído el segundo libro de Gael Faye, Jacaranda, que me había dejado como bastante impactado de lo que él cuenta. Y a medida que iba leyendo este texto, iba sintiendo eso, ¿no? Que
Digo, acá se está hablando de algo que tiene relación con Ruanda. Cuando llegué al final y mencionan las 1000 colinas, dije, claro, este texto es de Ruanda. Y ahí vi, bueno, el origen, ¿no? del texto. Justicia y reconciliación me parece que son dos palabras que en Ruanda están súper vigentes hasta el día de hoy. Son dos palabras en las cuales eh, desde el Estado y desde la sociedad se ha trabajado mucho y se viene trabajando. La justicia a través de los tribunales populares o tribunales Gacaca, que eran los encargados de eh, impartir justicia de sus pares, porque esos tribunales estaban formados por vecinos. Y la reconciliación, que para mí tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con el establecer una nueva relación o unos nuevos vínculos entre gente, entre pares, porque los muertos que se acercan a los vivos en una forma muy sólida en este texto tiene que ver, para mí no, en mi opinión, esta cosa de lo que sucedió en el genocidio, que los que se mataban eran vecinos, eran amigos, era gente que vivía en el barrio y que por una cuestión de una influencia eh, Europea, occidental. europea, así, estatal, eh, se llegaba a ese extremo, ¿no? De salir y con un machete matar al vecino con el cual tal vez había estado compartiendo eh, el día anterior, y solamente por una cuestión de que alguien en algún momento se les había ocurrido eh, diferenciarlos desde estas etiquetas de Hutus y Tutsis, que fue un poco el origen de lo que después devino en el genocidio. Entonces sí creo que es un trabajo en el cual ambas cosas, ¿no? La justicia y la reconciliación están presentes y están presentes hasta el día de hoy en ese país tan particular, ¿no? Ujú. Eso básicamente. Pues antes comentábamos que es una autora que no sitúa normalmente su narrativa en un marco geográfico y podemos esto extrapolarlo, ¿no? a distintos países, distintas situaciones. Lo mismo me está pasando, ¿no? con este maravilloso libro, En compañía de los hombres, que va sobre el ébola. La verdad que no hay narrativas que traten el tema del ébola. Eh, es muy, muy bonito. La verdad que me está sorprendiendo. Eh, Recuerdo que en ese libro, por ejemplo, no menciona un país en efectivamente, concreto, sino que es una general, zona, en una general. zona geográfica indefinida, pero que uno entiende a cuál se refiere, ¿no? A cuál zona, pero no la menciona. Sí, hace mucho juego con la naturaleza, está el árbol que está El árbol, narrando el antes totalmente. y el después, ¿no? Es muy, muy interesante. Sí. Con lo que comentabas, bueno, puedo leer entre líneas, ¿no? La forma de desestabilizar una nación, un país, os recomiendo a Chomsky, obviamente, cómo funciona el mundo. Ahí tenéis claros ejemplos de qué es lo que hay que hacer para desestabilizar a una nación. Así que bueno, nada, Jorge, bienvenido, muchísimas gracias por tus aportaciones, ¿vale? Federico, antes de Eh, pasar a la sí, próxima autora, solo mencionar que aprovechen todos los comentarios que están en el chat, porque hay incluso recomendaciones de libros y algunos enlaces para bajar alguna otra obra, así que cada uno lo puede ir leyendo y tomando. excelente. Sí, gracias, gracias por esa aportación que también los alumnos, las alumnas están dando, ¿no? Los participantes. Yo no puedo leer el chat, no puedo estar en 10.000 cosas, pero es una gran aportación y viene muy bien. Son textos muy complejos, son narrativas breves, relatos cortos, pero muy complejos, con mucho fondo. Pasamos ahora a Aminata Maigaka, El camino de la salvación. Aminata Maigaka fue una destacada escritora senegalesa, nacida en los años 40 del siglo pasado. Era de una familia de clase media educada. Estudió en Dakar y más tarde se trasladó a Francia, donde se formó como docente de la lengua francesa. A su regreso a Senegal,
se dedicó a la enseñanza y a la promoción de lo que son las culturas africanas. Es conocida por el compromiso con los derechos de las mujeres y por abordar temas como es el patriarcado, la desigualdad de género y los conflictos intergeneracionales. Aminata Maigaka fue parte de una generación de autoras africanas francófonas que de los años 70 y 80 empiezan a visibilizar lo que es la experiencia femenina en sociedades africanas postcoloniales. Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, en la novela En tu nombre y el mío, que bueno, que está en francés para aquellos participantes que leen en francés. Aquí la autora, bueno, recoge sus inquietudes ante la continuidad de las prácticas de matrimonios concertados, se centra en cómo se toman malas decisiones también en la vida. Luego Vida destrozadas o Vida rota, podría ser la traducción. Esta es su última novela. Aquí la autora aborda la difícil situación de tres generaciones de mujeres en Senegal, una Senegal contemporánea. La primera mujer está atrapada en lo que es la espiral de la pobreza urbana. La segunda está devastada por una violación en una comunidad rural. Y la tercera es la abuela de la segunda, que está destrozada por el destino de su nieta, y luego aparece una cuarta que también tiene como una vida hogareña y bueno, su vida es como arruinada por la violencia doméstica. En esta diapositiva, El Camino de la Salvación, como habéis visto, es un texto largo, no es una novela, no es un relato corto, es lo que llamamos una nouvelle, una novelilla, no sé cómo será en español, pero bueno, en inglés le llamamos una nouvelle muy cortita, una novela muy cortita. Es la única obra traducida de la autora al español. El libro es parte de la literatura escrita por mujeres sobre mujeres y su situación. Está ahí, como os comentaba, medio camino entre narrativa breve y novela. Y también podemos encontrar aquellas personas que hayan leído Mi carta más larga de Mariam Ba, que os mencionaba antes, que es la madre de las literaturas franco-africanas. Podemos también ver y observar un paralelismo, ¿ok? Porque bueno, ambas son muy representativas en esta corriente. Así que bueno, tenemos aquí un texto un poquito extenso. El título, El camino de la salvación, en la novela de Aminata Mayacá es bastante metafórico, polifónico, es decir, tiene múltiples niveles de significado y no se refiere a un solo personaje o forma de salvación. Eh, a lo largo del relato, la autora explora diferentes formas de liberación, ya sean personal, colectiva, social, en el contexto de una sociedad africana atrapada entre la tradición y la modernidad. Y aquí lanzo mi pregunta: ¿qué significa el título El camino de la salvación para vosotras, para vosotros? ¿A quién se refiere o a qué tipo de salvación apunta? Te dejo a ti, Laura, la Sí, responsabilidad sí, de sí. organizar Sí, la sí, sala. quédate tranquilo, yo siempre. Entonces, la pregunta es esa: ¿qué significa el título? El camino de la salvación es un título muy metafórico, muy polifónico, tiene muchas aristas. ¿Y a quién se refiere o a qué tipo de salvación apunta con este nombre, el camino de la salvación? Sé que es el más largo y Ay, posiblemente uno empiece por los más cortitos y continúe por los más cortitos, y es verdad que en una semana tampoco quizá algunas o algunos no les ha dado tiempo a leerlo todo. Es un maravilloso texto porque la verdad que toca muchísimos temas que son recurrentes en las literaturas africanas, que también lo vemos en otras autoras. sí, Gabriela. Bueno, no sé, lo primero que pensé es en la parte económica, en cuanto a, bueno, ella se formaliza o, bueno, él pide la mano y empiezan con las dotes, la cantidad de la familia, cómo tienen que recibir hasta los tíos lejanos, el casarse con, bueno, al parecer
la protagonista era menor de edad, eh, o era mucho más joven que el médico. Y otra cosa también, que en principio, que en realidad, bueno, en las culturas africanas, el hecho de que una mujer sea estéril, también como salvar eso de las habladurías del pueblo, que iba a ser una mujer maldita, entonces como que logra quedar embarazada, pero de una mujer. Entonces también salvar de que la hija, la modernidad, digamos, ya las universidades, y venía de un padre progresista, digamos, como se lo describe en el libro, también salvarla de que no se vaya a estudiar a París. De repente, bueno, la hija regresa, y también salvarla de esas ideas modernas del no casarse con todo lo que significaban la cultura, y esa como que, eh, todo el tiempo, digamos, de una salvación, y después nuevamente las tías de salvarse económicamente con el nuevo pariente, que casarse con un maestro, ¿cómo? Si se puede casar con un ministro. Y bueno, y al final la verdad que, me descolocó porque pensaba que iba a ser otro el final. Sí, el final es feito, vamos a ser sinceros. Claro, La como verdad que que sorprende vuelve a lo mucho. mismo, que finalmente, quizás la madre no sufrió tanto como finalmente sufre la hija. Pero bueno, me encantó la verdad la elección de la autora. Mm. A ver, tenía esa responsabilidad, ¿no? Que os daba solo una semana para leer estos textos y este era bastante extenso, pero me parecía un texto muy complejo y, como os Sí. comentaba, con muchas aristas como para trabajar. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, Mariela, y antes leo solo un comentario breve de María, que dice que me dio la impresión de que no hubo salvación para ninguna de las mujeres que se mencionan en el texto. Efectivamente. Mm. Sí, Mariela. Justo ese texto lo leí a la mitad, todos los demás logré llegar, pero es el que No más pasa me nada. atrapó, como el que más me atrapó así. Vi mucho esto de entre lo espiritual y lo ceremonial que viven las culturas africanas, y lo más eurocentrista, ¿no? O sea, los colonos, como esa dualidad, y muchas veces pasa esta cuestión de que hasta las mismas personas africanas conectan más con las estructuras de los colonos, ¿no? Un poco lo que le pasaba al marido de la chica, la mamá, digamos. Como no termina la historia, no sé en qué termina. Eh, No podemos decirte nada, solo puedo decir que a mí no me gustó el final, que es un final muy rápido y sorprende, porque bueno, parece la típica culebrón, ¿no? De novela mexicana o argentina. Es una pena, pero bueno, no te voy a decir nada. Me ha sorprendido. Bueno, yo lo tenía leído hace años, el final no nos gusta o no me gusta. Bien, y también esto, ¿no? Como esta parte espiritual me llamó la atención de parte de la madre, como que eran un poco las pujas, y al final yo siento de que siempre, como que medio entre comillas, terminamos perdiendo a las mujeres, como que mucho patriarcado y mucha cuestión, ¿no? O sea, desde la cultura que sea, es como que las estructuras terminan como Justamente tenemos esa dicotomía, ¿no? De la tradición a modernidad y que agarramos, ¿no? De esas dos cuestiones que total. rechazamos, que mezclamos, que aceptamos. Sí, 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 Mm, sí, sí. es Así decir, que nada, es esa... como un poco lo que vi, lo que percibí, lo que me pareció y bueno, eso. O sea, siempre que por lo pronto conecto con lo que es afro y demás, es una cultura tan diferente. Yo estoy en Argentina, que si bien se dice Argentina también es afro, es tremendo el chipeo que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? O sea, Mm. la blanquitud mental que tenemos, ¿no? En un montón Sí, de sí, sí, sentidos. sí, sí. Muchas gracias, Mariela. Bueno, nos queda entonces Silvia y Jorge, pero antes leo rápidamente un comentario de Carolina que dice que el relato es muy crudo, un derrotero hacia la libertad, salvación de esas mujeres que solo les dio la muerte, las contradicciones entre los mandatos y lo que podrá haber sido.
o podría haber sido, perdón, muy crudo, muy bueno. Y Adriana agrega, parece que la única opción es la muerte. Mm. Y María También, dice la literal o mutilación metafórica, genital. ¿no? Sí, 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 literal y metafórica. Mm. Muchas gracias. ¿Con quién seguimos, Laura? Y Silvia y Jorge. Jorge, ¿no? Mm. Silvia Ah, primero y después Jorge, sí. bueno, gracias. Qué suerte que Mariela me refrescó, porque, ay, no, sí recuerdo el inicio, que es muy cruento, ¿no? Con ese bebé, con esas costumbres, eh, eh, que a veces, digamos, está esa tendencia del relativismo, ¿no? Con respecto a las prácticas culturales y demás. Eh, bueno, por esa pregunta que vos hiciste, que me quedó ahí dando vuelta, escuchando a los compañeros que refresca mucho, Mm. yo estaba pensando en esto, en esta identidad híbrida, ¿no? De los que se van y vuelven, se empapan del otro. La doble lengua, eso es absolutamente simbólico porque hay que rearmar otra cosa. Por otro lado, bueno, creo que hay una salvación de la identidad. ¿Qué identidad? De la identidad que tiene que ver con la africanidad, con lo del territorio, la tradición, o la identidad propia que se arma. Porque acá en otros textos hablaba también de la genealogía, ¿no? Mm. Sí, Eso que se trae de, digamos, del pasado y está incorporado y tiene algo de sagrado en el linaje. Entonces, esta ruptura de estas mujeres que también tienen la valentía de poder hacer eso, eh, pero quizás cuando llegan, cuando regresan, quedan cautivas. Entonces creo que la salvación todavía hay que cocinarla un poco más, pero está la literatura, las voces de las escritoras o los escritores que ahora nosotros estamos hablando esto. Estamos hablando de estas mujeres, ¿no? sí, De aquel pasado y de ahora, las que están viviendo en este momento esta situación. Este, también acá yo advertí el sincretismo con Occidente, en fin, toda esta mezcla de culturas, pero también el peso de la tradición, porque la tradición queda y la seguimos manteniendo todos, en todas las cosas. Bueno, nada más, gracias. no, gracias a ti, gracias a ti. Cerramos esta narrativa ya con Jorge. Jorge. Ujú, Sí, sí, Jorge. Buenas. Considero que sí trata sobre la salvación de las mujeres, sobre todo este texto. Y pienso que al hablar del camino, justamente con esto de que hablaba la compañera de que hay que cocinarla todavía, que no es algo conseguido, porque definitivamente hay un personaje, una de las tías, que a la primera, a la madre cuando se casa, eh, le dice que al principio está la miel en la boda, los primeros Ujú. años, pero ya después lo que resta es todo un caldo podrido que exacto. hay que Sí, saber estar ahí sí, rescindiendo, todo el tiempo cediendo y cediendo. Y después viene la hija, ya en otra época, progresista, trabajando, sosteniendo ella, una familia siendo el pilar ella. Y sin embargo, así, la boda sigue siendo igual, como una miel al principio y después termina siendo totalmente traicionada. Entonces, es como hay una construcción que me parece que tiene que ver también con esto que hablaban de lo híbrido, de ver qué se toma de lo moderno, qué se toma de la tradición que se exacto. sostiene. Porque, por ejemplo, veo que las tías sosteniendo esa tradición de que le tengan que hacer los dotes y le tengan que brindar un montón de lujos, tiene que ver con que es lo único que se queda al fin y al cabo después de esas cosas materiales, porque el romance y ese amor ideal no existe para ellas.
Sí, como comentábamos antes, ¿no? Tenemos que evaluar qué es lo bueno y lo malo de esa tradición y de la modernidad e intentar hacer nuestro propio camino. Es así. Em, Así que bueno, nada, tengo más preguntas lógicamente relacionadas a este texto, pero tengo que pasar a Catherine Endaye, así que vamos a ir con la próxima autora. Em, Perdón, me quedó pues en el chat un comentario que sí, no sí. leímos de, a ver, espera, de María Cristina, que me parece importante. Mutilación genital. A mí me impactó esta cuestión cultural, legalidad y el rol del médico. No se habló de eso, por eso me parece Mm, no, importante. bueno, hay tanto para hablar, Claro, son muchas páginas, es justamente, ¿no? Este médico que rechaza esas sí, tradiciones, ¿no? sí, Pero al mismo tiempo tiene esa doble moral que se aprovecha, ¿no? De esa claro, tradición para hacer un blackmail, claro. para hacer ahí Bueno, un blackmail con, no sé sí, cómo se dice, sí, em, eh, un chantaje, para hacer un sí, chantaje y recibir la mano de la persona que ella ama. Entonces, bueno, claro, está esa doble moral, esa hipocresía, ¿vale? Y lo utiliza como arma. Entonces, bueno, claro. por un lado es medio contradictorio. Bueno, Así que, seguimos. bueno, gracias. Muy interesante el comentario porque, bueno, nos hace indagar un poco también en este médico. Pues bueno, pasamos a Katrina Daye. Ella también, si la buscáis por internet, tiene algunos textos que los ha publicado como Catherine Shan, ¿vale? S-H-A-N. Catherine Shan fue una autora, ella falleció, a pesar que aquí en la foto se ve jovencita, no hay muchas fotos de ella en internet. También fue cineasta con una vida profundamente marcada por el cruce de culturas. Ndaye nació en Francia a principios de los 50 del siglo pasado. Era hija de madre francesa y padre senegalés. Desde muy pequeña ella vivió en varios países de África, como Senegal, Níger, Burkina Faso, Congo, Madagascar. Y esta experiencia va a influir, ¿no? en lo que es su escritura. En los años 70 estudió filosofía y llegó a enseñar esa materia durante varios años en Francia. También trabajó para la UNESCO, perdón, la UNESCO. Y más tarde luego se dedicó también a lo que es el periodismo cultural. Em, pero lo más importante de su trayectoria es cómo fue encontrando su voz en la escritura. En 1984 publicó su primer novela, Chat de Sable, Gente de Arena, una obra que mezcla la memoria personal con el paisaje africano. Está organizada en distintas escenas, casi como si fuesen cuadros. Y bueno, y a lo largo de su vida ella escribió distintas novelas, ensayos muy personales. Eh, Su vida africana, Sa vie africaine, publicada en 2007, habla de su madre y de su propia identidad como hija de dos mundos, Europa y África. También trabajó, como os comenté, en el cine, escribió guiones, dirigió documentales y falleció a los 66 años en el año 2018. Eh, Aquí os dejo la novela en francés para aquellos o aquellas que sean francófonos, francófonas. Está disponible en el curso. Y este relato que tenemos hoy, en este corte autobiográfico, como habéis visto, y pertenece a su primera novela, como os comentaba antes, a Chat de Sable, ¿vale? Gente de Arena. Es una novela compuesta por 33 breves cuadros narrativos, fragmentarios, líricos, y bueno, habéis comprobado en este texto que es bastante sensorial también. La obra no sigue una trama lineal tradicional, sino que construye un relato íntimo del mundo africano a través de la memoria, las sensaciones y la observación cotidiana. Aquí la narradora, que se mezcla con la voz de la autora, reconstruye escenas de su infancia y juventud vividas en distintas regiones del África francófona, especialmente en el Sahel. Así que bueno, es una obra muy personal, íntima, reflexiva, femenina. Entonces, bueno, ya adentrándonos en el relato de hoy, este gira en torno a una pregunta fundamental.
eh, qué es lo que permanece en la memoria de los hombres, ¿vale? A partir de esta cena familiar durante una celebración, Endaye desarrolla una reflexión compleja sobre lo que es la memoria colectiva, la identidad familiar y la genealogía como forma de orden cultural. Eh, y en estos relatos que hemos visto hoy, hemos visto también lo que son estos personajes, que son los griots y las griotes, ¿no? Que son figuras muy típicas de África Occidental. Entonces, me gustaría preguntaros qué función cumple el griot o las griot en esta narrativa o en las otras narrativas que habéis visto en esta sesión, o en los textos de esta sesión. Sí, María Me Rosa. imagino, Perdón, Federico, sí, sí. no, me imagino que Ah, posiblemente tuvisteis que buscar algunas personas lo que significaba griot. Yo siempre lo comparo con los trovadores que teníamos en la literatura medieval aquí en Europa, que iban narrando historias. Entonces, bueno, es una figura muy representativa de la oratura en África Occidental. Entonces, bueno, me imagino que muchos tuvisteis que buscarlo, pero no es casualidad que en estos textos del África Occidental nos encontramos con estas y con estos griots. Ahora sí, perdonad. sí. Sí, María Rosa. Bueno, hola Federico, mucha alegría de estar con vos otra vez. Muchas Eh, gracias, María Rosa. Un placer. gracias por estar acá. Sí. Bueno, me encantó el texto, me encantó, lo inscribí en una línea que como comentó una compañera en el chat, creo que tiene que ver con esta lucha entre vida y muerte, recuperación del deseo de vivir y del sentido de vivir contra lo mortuorio y la fuerza de lo mortuorio. Ahora, yo creo haber encontrado un texto de una complejidad filosófica profundísima, profundísima. Trabaja las contradicciones como si fueran melodías musicales. O sea, el texto no es árido, el texto no enfrenta al lector, sino que lo lleva a través del tratamiento de esa contradicción. Bueno, esta figura del griot es decisiva en el inicio, porque como el griot es el narrador oral de las historias genealógicas de las familias, contribuye a la construcción de la especie, que es lo que la autora señala como lo fundamental en la humanidad y en el tiempo, la recuperación de la especie. Ahora, sucede algo muy sorprendente y es que ella se desprende del sentido lógico del relato del griot y siente que en la medida que se vuelve inteligible, ella accede más a lo humano. Por eso digo que tiene una tremenda profundidad filosófica porque nada de New Age en este planteo. O sea, la pérdida de inteligibilidad está planteada también desde una racionalidad que permite este acceso a lo propio profundo de lo humano. Y entonces viene este juego tan hermoso que plantea la autora entre buscarle un sentido a la vida, sobre todo la vida de la especie, para poder mantenerla en la memoria, pero esa búsqueda de sentido puede ser genealógica, porque nos afanamos a ir al origen para continuar con el desarrollo, o puede ser arqueológica, y entonces dice la Histórica. autora, claro, dice la autora, nos tiramos de cabeza en el pasado y no tenemos esa linealidad de lo genealógico. Entonces, las dos son maneras de recuperar el relato de la especie, ¿no? Nunca mejor explicado, María Rosa. Muchas Eh, gracias. es verdad lo que tú comentas, esa complejidad filosófica que tiene este texto. A veces cuando la gente me pregunta qué escriben los africanos, ¿no? Escriben, saben escribir. Es decir, me gustaría darles, ¿no? Un texto así que nos da mucho que pensar en lo complejo que es muchas veces su forma de pensar
y algunas conclusiones a las que llegan, ¿no? En esta separación de lo genealógico y lo histórico, ¿no? De lo que es el archivo, de lo que es lo material y lo que se va narrando a través de generación en generación y es algo que nosotros hemos perdido en Occidente, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. En- Pasamos al siguiente participante. Sí, Nancy. Ahí está, ahí está. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Federico. A ver. Lo que a mí me impresionó, además de ser filosófico este texto, es la calidad y lo poético. Me resultó muy poético, muy bello. Y con respecto a los griots, hay un párrafo que me parece central que dice, creo que en la mentalidad genealógica no debe haber terror metafísico ante lo finito, ni angustia existencial ante la muerte. Esto de sólidamente amarrado al resto del linaje, el individuo no puede conocer ese temor. Es la contrapartida positiva de las obligaciones que a cambio soporta. Es sentirse uno. Es como eso, es sobrevivir, la supervivencia de la vida misma a través del linaje. Muchas gracias. Solo eso. Gracias, se escuchaba un poquito distorsionado, pero hemos podido entender perfectamente, lo que nos comentabas. Vale, no sé si alguien quiere comentar algo más, si no puedo pasar No, directamente a la segunda Don Federico, pregunta. hay una pregunta, hay un hay comentario en el chat que te piden si podías enviar las preguntas que habías preparado para seguir pensando con esa Ah, idea. sí, A Carolina perfecto. pregunta, Carolina Gaitán. Vale, sí, lo que puedo hacer es, no sé tú qué recomiendas, Marina, si ponerlas directamente en la plataforma Sí, ¿no? o Yo creo que sí, mandarlas directamente por correo a los participantes, como... mejor, sí, la quizá mejor la plataforma. plataforma, ¿no, Mari? Sí, yo Sí, coincido. Vale, así queda todo ordenado, sí. Si a vos te da lo mismo, vale. Federico, mejor en la Perfecto. plataforma. Sí, a mí me da exactamente igual. Solo que es verdad Gabriela que tiene. hay que bajar bastante luego o subir, Ah, hacer Bueno, scroll down sí, no Pero bueno, no pasa nada. importa. Yo las voy a subir. Sí, porque son preguntas gracias. Para que ayudar bueno, a Que pensar. totalmente. Sí. ujú, Claro, Gabriela tiene la como mano Eh, guía. levantada, perdón. mm, Sí, no así que solamente perdón, para decir que me recordó mucho a los conceptos de Walter Benjamin de historia y memoria o Pierre Nora, los distintos tipos de memoria, con esa separación que hace de arqueología y genealogía, digamos, como para una analogía, digamos. totalmente. Sí. Muy interesante. Entonces, bueno, una de las preguntas que tengo es cómo se representa la identidad en el relato. ¿Esta identidad es algo heredado, algo elegido o algo impuesto? Esa es mi pregunta. ¿Cómo se representa la identidad en el relato y si esta es algo que es heredado, elegido o impuesto? Permiso. Es muy Sí, profunda Mariel. esa última pregunta que Bueno, traes, Federico, a ver, porque a mí me pasa pe- exactamente lo mismo, porque esto mismo, o sea, ¿cómo termino yo acá con este tema de las literaturas africanas? Porque yo me relaciono con personas de las comunidades, porque nada, me relaciono porque estoy con el arte y estoy en contacto con ellos. Y esta figura del griot, ellos como que la enaltecen, ¿no? Como que es algo muy potente. Ellos, por ejemplo, y estoy hablando de acá de Argentina, ¿no? De chicos que emigran y que vienen acá y dan clases de tambores o de música y demás, ¿no? Y cuando uno de ellos es griot, como que se presenta desde ese lugar. Yo soy fulano de tal, griot, no sé qué, ¿no? Y por lo general, la figura que ellos tienen es desde este lugar de oralidad y de canto. Son por lo general acá claro, en la Argentina lo que terminan haciendo es dando una clase de canto, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, estamos es hablando de que una cultura que es muy oral, muy oral. Pero me quedo absolutamente con esta misma pregunta que traes, porque creo que al haber sido
bueno, la historia de África en sí, de esto de que vivió genocidio tras genocidio, que los colonizaron a dos manos y demás, como que creo que muchas situaciones fueron empujados a, ¿no? Eh, y una vez hablando con un senegalés que está acá en mi ciudad, yo le agarré y le pregunté, porque obviamente nosotros tenemos el pensamiento de que, ah, bueno, vos sos negro, entonces todos saben bailar increíblemente o todos saben tocar música. Y cuando yo me puse a hablar con él, bueno, vendía relojes y cosas acá, y me dice, no, no, me dice, yo vengo de familia de vendedores. Es como algo que pareciera también como que se va traspasando. Bueno, él viene de ancestralidad, de Exacto. vendedores, de comerciantes y demás, eso como que lo recontra toma, fluye un montón con eso y ahí va. Sí. Yo me relaciono con africanes artistas, entonces ellos también tienen esa ancestralidad. Por ejemplo, el que enseña la percusión viene del abuelo, del bisabuelo, que venía con los ritmos, no sé qué, pero me queda como también esta misma pregunta, igual como que la sigo trabajando, ¿no? ¿Qué Mm, mm. onda? Pero Griot es muy potente. Sí, sigue presente en lo que es África Occidental, son transmisores, ¿no? de esa memoria colectiva, lo que tú también comentabas de esa identidad familiar. Lo interesante también cuando lo comparamos, el trabajo de los griots con el teatro, en el teatro tenemos una cuarta pared, ¿no? Tenemos a los espectadores que son pasivos, que están recibiendo información, pero cuando estamos con los griots, en realidad el público es partícipe de esa narración. Entonces, eso es lo interesante. Aquí la cuarta pared ya está dentro del griot, es decir, nosotros somos partícipes en esas narraciones. Hay como una comunicación constante con el espectador, cosa que en el teatro eso no pasa, son seres pasivos, nada más. Hay mucho detrás, lástima no tenemos tiempo, pero bueno, y vamos a eso, ¿no? A cómo se representa esta identidad en el relato y si era heredada, elegida o impuesta. Sí, María. Hola, ¿qué tal, Federico? ¿Qué tal, María? ¿Cómo A, estás? a mí me da la impresión que si bien hay como una señal a la herencia, porque habla del pelo y de que todos tenían un lunar en no me acuerdo qué dedo del pie, una cosa así, viste, como que hay como que habría una referencia. Esa Si sería lo la parte pienso, heredada, ¿no? esa Eso sería la sería, parte heredada y en algún punto, después con todas las tradiciones, los ritos, ¿no? También se termina como imponiendo. No, yo no me da tanto como para reflexionarlo en este momento, pero en la novela anterior, ¿no? Como toda esa carga de tradición, de alguna manera va moldeando lo que uno es, y entonces también termina imponiéndose, me da la sensación. vale, vale. Pues yo voy a resumir, así pasamos Sí, al otro texto, sí, para resumir la identidad en el sí. relato es eh, predominantemente heredada e impuesta, pero con espacios de cuestionamiento que abren la posibilidad de una elección. Aunque, bueno, a veces puede estar limitada, ¿no? Por estructuras familiares o culturales, ¿vale? Pero bueno, no es ni una ni la otra, sino las tres. Eh, Sí. vale, Justo Federico pone María sí, Cristina, puede ser que sea una interseccionalidad de las tres. Sí, es lo que Justo puso eso efectivamente. la mismo. Fede Sí. Cristina. Pues muy bien, pasamos ya al último relato que es muy, muy, muy cortito de María Mandoyé. Ella también nació en Senegal a finales de los años 40. Se formó en literatura en la Universidad de Dakar, donde más adelante también obtuvo su doctorado. A lo largo de su carrera ha trabajado como crítica literaria, funcionaria cultural e incluso fue directora del Museo de las Civilizaciones Negras en Dakar. Fue, bueno, novelista, cuentista y en sus textos mezcla un estilo así muy íntimo con una mirada crítica sobre la sociedad. Uno de los grandes temas que atraviesan su obra es el papel de la mujer africana en la familia y en la sociedad. Y también reflexiona con, sobre temas con relación a la memoria, el exilio, la muerte, la desigualdad social y la búsqueda de la identidad que está tan presente en estos textos, ¿no? Que hemos leído hoy. Eh, Muy bien. Aquí en cuanto a lo que es la bibliografía, entre sus libros más conocidos están
Por caminos engalanados podría ser la traducción. Esa fue su primera novela en el 93. Suki, que trata sobre una joven africana que emprende una búsqueda de su persona, de su identidad, de sí misma. Y luego Perfumes de Infancia, que es una colección de relatos sobre la infancia, lógicamente. Lo que sí os he dejado en la plataforma es en esta novela, que es de Avishana Túnez. Eh, es la única novela que se ha traducido de ella al español. Eh, Esta es una obra compleja, es multifacética, relata las pruebas que tienen que enfrentarse una familia de diplomáticos africanos de origen senegalés que están forzados a exiliarse de Costa de Marfil eh, hasta llegar a Túnez, escapando de lo que son los disturbios políticos o lo que unos llamarían quizá estado de guerra en Abiyán. Así que bueno, ahí tenéis una novela de la autora. De vous à moi, de usted a mí o de vosotros a mí, es una breve novela epistolar en que la autora senegalesa se dirige directamente al lector para reflexionar sobre la identidad, la migración, el racismo y el exilio. Habéis visto que es con un tono íntimo este relato, porque este relato se desprende, Jadicón o El Segundo Nacimiento se desprende de esta novela. ¿Ok? Em, Opa, se me ha ido, perdón. Vuelvo aquí a la diapositiva anterior. Eh, Aquí el papel, la primera pregunta está relacionada con la figura del padre. ¿Qué papel juega la figura del padre en la vida de Yakara? Yakara es la madre, ¿eh? No el hijo, sino Yakara. ¿Cuál es ahí el papel que juega la figura del padre de Yakara? Ausente pone Graciela como Eh, comentario. Vale, tenemos ahí una ausencia emocional. Sí, perfecto, sí. Eso marca la ausencia emocional del personaje. Mm. Si, no sé, si no, también os puedo preguntar, porque estamos hablando de la figura del padre, también tenemos la figura de la Virgen. Hay una Virgen, ¿vale? Ella es musulmana, está en una clínica. Hay una figura de una Virgen. ¿Qué simbolismo encontráis? ¿Vale? Tenemos ahí esas dos figuras, la del padre y la de la Virgen. Entonces, también podéis responder con relación a esto, el tema del simbolismo que se encuentra en la figura de la Virgen en la clínica, considerando que Yakara es musulmana. También algo raro de observar una figura católica en este medio musulmán. Sí, Olga. Olga, ¿qué tal? ¿Cómo Sí. estás? Muy Hola, buenas. Fede. Bueno, enhorabuena, señor doctor. Muchas gracias. Fueron 8 añitos, pero bueno, los he terminado. 8 años constantes, pero sí, Sí. terminados. Sí, gracias, gracias, gracias. Con respecto al padre, yo, como ha dicho una compañera, ausente, pero también abandono, ¿no? Porque, bueno, pues se muere tu madre y yo me caso con otra señora y ya, pues nada, esta señora es la responsable de ti. Es como un poco el origen, ¿no? De los males de ella. Yo cuando he visto, no sé, esa es mi Sí, opinión. sí, 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 sí. Ahí empieza el mal, ahí empieza a descarrilarse el tren. Sí. Y luego con respecto a la figura de la Virgen, que también me llamó la atención, pero no sé por qué, como leí el resumencito que pones al principio, y ella fue educada en un colegio católico, entonces siendo musulmana, o sea, la autora en su vida real, entonces no sé por qué he pensado que era algo que algo autobiográfico o Mm, no sé. Pero sí, no, no, yo no lo he entendido tampoco. Es como, bueno, pues yo soy musulmana y una virgen, pues a ver si me ampara esta. Pero no sé, también me ha chocado bastante. vale. A ver, gracias, ¿eh? A ver si consigo
¿Alguna lectura más? La figura de la Virgen. Hay un comentario que dice: el retrato de la Virgen la tranquiliza, Sí, encuentra vale, consuelo como que la abraza. perfecto. Esa puede ser uno, lo que es Dice un símbolo Graciela, sí. de consuelo, sí, símbolo de consuelo, sí, muy bien. La tranquiliza. Mm, ¿Qué más? Antes habíamos hablado, ¿no? De esa ausencia emocional, de esa indiferencia de lo que es la parte del padre, de cómo se descarrila un poco la vida por esa complicidad, ¿no? Silenciosa de abuso. Y aquí hablamos también de lo que es el símbolo de consuelo por parte de esta Virgen. Es ¿Qué más una podemos? madre. Agrega Mariela: es como una madre presente, eh, es una madre que ya no tiene. Vale, exacto. Sí, sí. Aquí la Virgen es como un símbolo de la maternidad universal también, de redención. Sí, representa una figura materna espiritual y reparadora. Sí, y también observamos que hay como una apertura simbólica a lo que es la reconciliación interreligiosa en esa figura. Así que, vale, perfecto. Y ya lanzo María, mi... querías... Sí, Ah, perdón. Sí, no. María, ¿querías decir algo? María Carbó, porque alguien Sí, en puso en el el chat chat. María Gándara la insta, María Carbó creo que tiene que hablar, dice ahí. O sea, no sé, María Carbó, ¿estás acá? No te veo. A ver. Sí. manifiéstate. Bueno, y si no, hay un agregado, un comentario más: la resurrección del hijo. Es una madre que ya no tiene, la resurrección del hijo, agrega Claro. Nancy, ¿eh? Interesante, interesante. Interesante. Vale. ¿Y creéis que Yakara logra verdaderamente redimirse? ¿Hay una redención? ¿Cómo es? ¿Hay una reconstrucción? ¿Hay una reconciliación? Podemos ver cómo podemos tratar esta cuestión de redención. María, ¿querés agregar algo? No puedo hablar, no sé. ¿Se oye? Sí. Claro, estás con dos dispositivos a la vez y retumba, claro, es eso. Lo escribo. Son las Igual voces de del ultramundo. y Olga levantó la mano, ¿eh? Es un Bueno, texto muy... Olga, sí, perdón. Sí, no sé Pues, si quieres... Ahí está, gracias. pues con respecto a lo que dices de si se ha redimido, yo la sensación que tengo cuando nace la segunda venida, cuando nace el segundo bebé, es como que ya se siente descargada, ¿no? Le mira y dice: estas manitas yo ya las he visto. Siento que tuviera que hacerlo de esa manera, pero es que no tenías padre. Entonces es como que ahora ella siente como que, bueno, en ese momento no pudo acoger a su hijo y ahora ya sí que te puedo proporcionar lo que necesitas. No sé, es la sensación como que para ella es una descarga, ¿no? Decir: ay, ya estás aquí, por fin puedo, no sé, fue mi sensación Sí, al leerlo. sí. Una aceptación, ¿no? Del pasado, un deseo también de reparar Sí, sus errores. sí. Sí, y agrega en la misma dirección, agrega María Carbó, que dice que le parece que ella finalmente disfruta de ese segundo hijo. Mm, Y Ana agrega: no se redimió, se consuela o se justifica. Y Graciela agrega que el nacimiento de su hijo le da paz. Siente que todo lo que ha pasado queda atrás. Es el inicio de exacto. una nueva vida. Sí. Hay una reconstrucción, una reconciliación con el pasado que es fundamental y lo habíamos visto también en otros textos. Sí, para poder... mm. Yadicone lo que significa es tú eres el que ya estuvo aquí. Eso es lo que significa el nombre. Eh, si quieres, cerramos Laura Sí. con Ujú. Silvia. Sí, Silvia. Y ya después, si quieren, redondeamos, ya estamos. Sí, sí, yo me voy acordando a medida que hablan los compañeros. Nos pasa a Em, todos, a mí también, con los textos. No te no pasa tengo solo a el ti. texto, no tengo Mm, el texto, estoy acostumbrada al papel, bueno, no importa. Estamos en trabajo colectivo.
Bueno, tiene que ver, digamos, vinculado a esto de la maternidad, ¿no? Y del origen, y de lo que fue deseado o no fue deseado. Lo que no fue deseado, ¿puedo recepcionarlo o está manchado por esa historia? Y esto, porque yo lo anoté, tú eres el que ya estuvo aquí. No hay un olvido, no hay, no quiero llamarlo culpa, pero ese recuerdo está y va a estar siempre, porque dice, tú eres el que ya estuvo aquí. Ese lugar que no, que fue y que después ella se encargó que desapareciera, queda un vacío, pero ocupado por este otro. No es un borrón y cuenta nueva, eso va a estar siempre en esa memoria. Y, y por otro lado, veo que todas estas mujeres más o menos deben tener o tenían mi edad. Entonces me pongo en el lugar de las escritoras, ¿no? Y lo que vivieron como Sí, son de algo. finales del 50, principios de los 60. Claro, yo soy del 50, pero son del 53, 52, otra del 40, y me estoy ubicando, y bueno, y siento muchas cosas muy, muy cercanas. Gracias. Mira tú. Me alegro, me alegro. Pues bueno, vamos a dar por finalizada lo que es la sesión de hoy. Siempre estoy retrasado, nunca soy puntual al terminar mis clases, lo siento mucho, pero hay muchos textos, hay mucha información detrás. Como os comenté, en la próxima sesión os voy a subir algunos ensayos o relatos de quien estará con nosotros. Va a ser más o menos lo que es una entrevista, sí, una charla, ¿no? Con una amiga. Así que bueno, eso también me da a mí tiempo para que la gente empiece a leer Delicias de la Maternidad, ¿vale? Entonces no os doy relatos, pero os doy justamente ahí tiempo para ir leyendo esta maravillosa novela de Buchi Emecheta, nigeriana, de Delicias de la Maternidad, ¿vale? Eh, Muchas gracias por la participación, muchas gracias por la contribución, por estas aportaciones que son siempre muy, muy ricas, me dejan pensando. Y bueno, yo este fin de semana subiré lo que es esta presentación y también las preguntas, ¿vale? Voy a poner en cada uno de los relatos las preguntas que se formularon y las que se pudieron haber quizá haber formulado también en esta sesión. Así que bueno, muy buenas tardes y bueno, que Muchas tengáis gracias. todos un excelente fin de semana. Ha sido un placer Bueno, veros y Gracias. conoceros a gracias. otros. Muchas Chao. gracias. Gracias, Adiós. Buen fin Federico. de semana.